Santiago Cuneo, más conocido como Santiago Cuneo. La información de Wikipedia es bastante exigua respecto de lo que nos dice. Dice que es empresario, político y periodista, pero particularmente en estas horas, quien más, quien menos, todos hemos estado viendo, a partir del caso de Alberto Fernández, una suerte de recopilación rápida de muchas notas y muchos editoriales o reflexiones en los cuales ya abordaba y anticipaba algunas de las cosas que se están conociendo ahora. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar acá en Radio Universidad. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Qué te trae por Córdoba, Santiago? Tratar de despertar conciencia de argentinos para modificar esta situación de fracaso, para que no termine siendo una situación de rendición. Así que venimos a encontrarnos físicamente, porque hay algo que es un apotegma que se debe respetar. No se hace periodismo ni política por WhatsApp. Con lo cual hay que hacer kilómetros, hay que tomar contacto y hay que buscar los apóstoles de un mensaje que es despertar al campo nacional y popular de los argentinos, porque estamos en una zona oscura que puede significar una Argentina que termine con el destino de Yugoslavia o Palestina, y es algo que debemos evitar. ¿Tenés una actividad esta tarde? A las 18 horas en el centro de Sindicato de Fidereros, 18 horas vamos a estar dando una charla. Todos los que se quieran acercar son bienvenidos. No es la primera vez que venís a Córdoba, pero digo, en el marco de esta campaña o de esto despertar conciencias que mencionas, que uno imagina como un primer punto, también un primer paso por una construcción distinta. Vos fuiste precandidato en las elecciones del pasado año. ¿Venís armando algo desde entonces o es algo nuevo lo que querés ir eslabonando acá en Córdoba? No, es la continuación de un proyecto que parí hace bastante tiempo ya, que es la de terminar con el Estado republicano y poder reconstruir la Argentina confederal. Yo soy confederado, no soy republicano. Creo que la república es la gran desgracia de nuestra patria, que se ha transformado en una asociación ilícita. Estos tres poderes griegos traducidos en nuestra realidad cotidiana implican un Congreso absolutamente corrompido, sin necesidad que yo lo diga, y la adhesión de los escuchas de inmediato cuando lo planteas, porque nadie duda que el Congreso es un nido de corrupción, que las leyes tienen precio, que los lobbies compran legisladores, que a veces algunos se venden por una rotonda o un cargo en París y otros con bitcoins. Nadie duda de que la Corte Suprema de la Nación tiene 4 miembros, es la única corte del planeta Tierra y de la historia que tiene un número par para tomar decisiones. 4 hombres que encima ninguno es juez. Sí, no, pero aparte, lo más grave de todo eso es que 2 fueron nombrados por decreto, por Mauricio Macri, aceptaron el cargo y después se trató de corregir el disparate con una aprobación urgente vía Pichetto en el Senado para tratar de blanquear un disparate absolutamente anticonstitucional. Esos 2 toman decisiones desde aquel entonces en la Argentina, violando toda norma de legalidad, o sea que interpretan las leyes 2 personas que aceptaron ser nombrados por decreto como miembros de la Corte. Y en el caso del Poder Ejecutivo venimos de un corrupto prostibular como es Alberto y caemos en un loco psiquiátrico esquizofrénico con características amorales, con lo cual los argentinos tenemos mucho para corregir, y el anterior Alberto fue el inmoral de Macri, con lo cual la Argentina está en un nivel de decadencia que tiene que ver con el sistema de selección y elección de aquellos que conducen. Por eso insisto en salir, en plantear que debemos ir a una reforma de la Constitución, y en esa reforma de la Constitución consagrar los nuevos derechos del siglo XXI que plantean los nuevos desafíos como sociedad, y fundamentalmente el nuevo mecanismo de selección y elección y de gobernabilidad de la patria a partir de provincias absolutamente empoderadas en sus autonomías provinciales y municipales. Hablas mucho de moral. ¿Acaso sí, uno piensa, los que creemos en la política, que por ahí estas son cuestiones de gestión también, ¿no? De animarse a tomar decisiones. Sabemos que la política es, por definición, y particularmente la política económica, la administración de algo por definición escaso. No hay política sin conflicto, pero vos le añadís una dimensión moral. ¿Conviven las dos o es más moral que de gestión la crisis? El modelo permite la corrupción y de hecho premia la corrupción. La República en la Argentina premia el sistema de corrupción, con lo cual lo escaso es la moral, la ética, los valores, la religiosidad. Lo escaso en la Argentina en este momento no es un tema económico, porque cuando vos determinás prioridades vas eligiendo cómo administrar esa escasez en función de la nueva riqueza.
Cuando vos tenés ausencia ética, ausencia moral, ausencia dogmática desde el punto de vista religioso, ausencia de Dios, es imposible que vos puedas administrar lo económico, porque lo económico está supeditado a la acción del ser humano. Salvo para los delirantes psiquiátricos liberales, en Adán y Eva están antes que el cajero automático. Hablabas de Alberto Fernández y de estos por ahora reproches morales. Seguramente tendrá que asumir consecuencias legales. Le espera un juicio y todo el proceso previo. Pero vos hace mucho que advertías determinados patrones de comportamiento de Alberto, que, recién lo decía al inicio de este programa, algunos prefirieron mirar para otro lado, aunque no desconocían determinadas cualidades, determinados comportamientos de Alberto. Vos hace mucho que lo decís y ahora en las redes sociales pululan, circulan múltiples recortes de cosas que dijiste. ¿Quién es Alberto Fernández? Un corrupto interminable. Es una persona que tiene en su esencia la ausencia de valores. No tiene ningún valor. Si la gente supiera, por ejemplo, que su trato con su hijo es mucho peor que con la madre de su último hijo, que tal vez si hablara el hijo sería peor que si hablara Fabiola. Si la gente supiera la displicencia con la que gastó dinero sucio en prostitutas y noches de juerga, tal vez nos hubiéramos evitado la pésima elección de Cristina, que nos llevó a este escenario dantesco. ¿Cristina no sabía? Cristina sabía todo. Cristina tiene una particularidad y es que acaba de tuitear una aspirina de las que hace Cristina, donde no se hace cargo de absolutamente un carajo, de que ella eligió a Alberto, de que ella es la responsable de Alberto, de que ella no terminó con Alberto cuando ya en el gobierno manejaba la información del descontrol que se producía en Olivos y en la Casa de Gobierno. Cristina es 100% responsable de Alberto, es su mentora, es su gestora, es Frankenstein, es el doctor Frankenstein, es quien inventó el monstruo. Y hoy se quiere despegar con un tuit que es una aspirina, es nada, es la declaración que cualquier mujer haría si le dijeran que tiene que expresarse y la puede firmar cualquiera que no sea Cristina y es igual. Con lo cual no se hace responsable de política de la catástrofe y es una de las que se tiene que jubilar. O sea, la Argentina tiene que dar paso al sub-50, tiene que dar paso al modelo joven de administración, porque esta clase política, y digo clase con profundo desprecio, ha construido este horrible presente. Alberto es la síntesis de todos los males del campo nacional y popular. Y Milei es la síntesis de todos los males de los sectores del liberalismo genocida en la Argentina. O sea, ambos bandos, enfrentados desde el principio de los tiempos, el modelo anglófilo y el modelo hispánico, como diría Perón, han mostrado sus peores resultados y han traído al poder a sus peores y más denostables residuos cloacales de la política, llámese Alberto y Milei. Ya vamos a hablar de Milei porque además dentro de los múltiples archivos que andan dando vuelta hay uno que parece mucho más lejano en el tiempo de lo que realmente fue, que es Milei marchando o participando en una marcha contigo. Pero antes de eso, ¿puede al peronismo servirle sacrificar en el altar a Alberto Fernández en este caso? Digo, es un peronismo que está atravesado por múltiples internas. Acá en Córdoba mismo, desde la ciudad a la provincia, ni hablar a nivel nacional, tenemos a la Cámpora de un lado, Kicillof del otro, bueno, no vamos a agotar el mapa. Pero claramente hay internas que tienen que ver con la responsabilidad de la derrota en 2023 y con la incapacidad de articular un mismo proyecto hacia el 2027. ¿Puede esta suerte de sacrificio público, insisto, de Alberto, el que dan cuenta también los propios peronistas, aliviar un poco esa tensión? ¿Puede que, como pasa en algunos deportes, Alberto se lleve todas las marcas, como quien dice, y finalmente el peronismo pueda reconstruir algo a partir de allí? No, porque primero que Alberto nunca fue peronista, con lo cual el peronismo no se puede excusar de Alberto, pero tampoco puede considerarle un alivio porque jamás fue peronista. Acá el problema no es Alberto, es que esta situación de él desenmascara el final de toda una estructura.
La Cámpora ha muerto con Alberto, se terminó. Su final es hoy y es ahora. Ellos construyeron ese proyecto de poder con Alberto. Ellos aceptaron el mandato de Cristina. Ellos gobernaron con Alberto. Con lo cual, Balbín decía, comando de la derrota, comando a casa. Entonces, el que condujo la derrota se va. Y no hay antecedentes previos de victorias antiguas. Vos sos hincha de Belgrano. Vos querés ver que el equipo salga campeón todos los años y gane todos los domingos. Cuando te dicen, pero mirá que le ganamos arriba en el Monumental, sí, está todo bien, eso es historia, ¿no? O sea, los pibes que nacieron después no lo vieron. Entonces, campeón hay que salir todos los días, que laburar para salir campeón todos los días. El peronismo como tal necesita un refresco generacional urgente e inmediato de ciudadanos, hombres y mujeres comprometidos que no tengan nada que ver con este proceso de decadencia intelectual que permitió que Alberto Fernández fuera presidente, al menos en nombre nuestro. Los desafíos del peronismo están en el futuro. Perón era un visionario de la prospectiva que planteó en el 43 la soja, y hoy muchos de los cordobeses gorilas viven de la soja que trajo Perón con el GO. Perón te habló de la crisis climática y la ecología. Te planteó la crisis del agua potable en términos de geopolítica con desarrollo de crisis bélicas, y eso está por venir. Con lo cual, Perón está en el futuro. Perón no está en el pasado, ni en viejos noticieros, ni en la retórica, setentista, en ninguno de esos lados. Perón es el futuro, Perón es juventud, Perón es la transición generacional necesaria. Perón es el que nos dijo que el único heredero era el pueblo, porque no quiso heredar ni a izquierdas ni a derechas en ese balcón, y dijo que salga de los que están en la plaza, que salga de ustedes, del pueblo. Y los herederos del siglo XXI son los sub-50 y los sub-40. El 60% del padrón tiene esa composición generacional, con lo cual los que superamos los 50 tenemos que asumir con humildad que nuestra tarea es crear las condiciones para el surgimiento de los nuevos liderazgos. Replantearse otra vez si vamos a ir al basural a revolver para conseguir comida es comer basura. Entonces lo que hay que hacer es plantearse con tranquilidad, con serenidad, de saber que este gobierno criminal y genocida económico va a replantear las posibilidades de la representación obligada del peronismo de los sectores del trabajo, que estamos frente a la gran oportunidad de reconstruirnos y de recuperar las banderas que hemos perdido, que son las banderas de la representación de la fuerza del trabajo. Nos hemos tentado con representaciones de sectores de minorías sexuales abandonando a los trabajadores, y finalmente los trabajadores votaron a Milei. Vos conocés a Milei de hace mucho tiempo. Hay que recordar, parece allá lejos en el tiempo, pero Milei empieza a ganar preponderancia cuando era un panelista. Vos lo has tenido allí. Y hay un registro que a nosotros nos llama mucho la atención, que es que el propio Milei, junto a vos, pidiéndole a Macri que no despida empleados estatales. Sí, claro. Marchando en favor de consignas de trabajo, y ahora lleva adelante una... ¿cuál es el cargo de Federico Sturzenegger? Una modernización del Estado que en los hechos supone una profunda reforma laboral. No, es peor que eso. Si fuera una reforma laboral, sería menos nocivo. Son un gobierno colonial de ocupación, son traidores a la patria y deben ser juzgados y condenados en ese sentido. Milei es un cachivache que fluctúa según el último impulso que ha recibido. La cercanía conmigo durante tantos años lo llevaba a la empatía con mi discurso. Entonces argumentaba según la cercanía que tenía conmigo. Cuando se acerca a otros sectores que lo llevan hacia otros destinos, empieza a ser seducido por el dinero y la facilidad del poder de esos grupos, y cambia su posición radicalmente hasta el extremismo delirante del terrorismo que ejecuta en su gobierno. Es un gobierno terrorista y subversivo, que ejecuta políticas de terror y de subversión del orden político, social, económico de los argentinos, porque vienen a partir y dividir la Argentina, como diría el rabino Berman. Es el sueño húmedo que están tratando de ejecutar con un DNU absolutamente anticonstitucional que está vigente hace 6 meses, sí, y la ley de pasta base que fue votada con la complicidad de todos los nuestros. Porque los nuestros, los 99 diputados y 33 senadores, ni uno de ellos firmó el pedido de juicio político que presentamos en la Cámara de Diputados. Ni un solo legislador nacional cree o considera que existan motivaciones para el juicio político a Milei. Con lo cual, el problema es nuestro. Nosotros armamos unas listas patéticas y horrorosas que
tienen adentro de la Cámara de Diputados y Senadores un conjunto de personajes que solo buscan privilegios y que utilizan el discurso del campo nacional para mantenerse empleados del Estado y que no tienen ningún concepto de lucha, ni de empoderamiento popular, ni de causa nacional. Y por eso estamos frente a esta catástrofe y hay que salir a convencer, a enamorar y a unir al campo nacional en una sola lucha, que es la de pasar a la acción, porque la etapa de resistencia se terminó. Acá ya estamos en la etapa de lucha, batalla y victoria, hay que pasar a la acción. No se puede seguir esperando. Los que resisten pierden. Particularmente, y esto aprovecho que estamos cara a cara para decirlo, ¿acaso un atributo que ha tenido Milei ha sido recoger todo esto que vos has señalado, ponerlo en un discurso también bastante vehemente, porque él es vehemente, elocuente, no necesariamente tiene argumentos para ello, pero es elocuente, y la elocuencia sabemos que en la política muchas veces reemplaza otras cuestiones. Hay quienes como vos, por ejemplo, también tienen un discurso elocuente, vehemente. ¿Pensás que esa puede ser una salida, enfrentarlo desde un nivel de vehemencia similar? ¿O en realidad de lo que se trata acá es de construir algo por fuera de tanto griterío que hay también en torno a las redes sociales, esta cuestión de que uno grita, el otro también? ¿En qué momento podemos encontrar el equilibrio o ya es imposible? Mira, el proceso de estallido con el que sueñan muchos en la ex Unión Soviética no existió, porque después de la caída del muro de Berlín surgió un liderazgo que es el de Vladimir Putin, que conformó a las masas sufrientes y hambriadas del pueblo ruso a acompañar un proceso en paz y en armonía de sacrificio porque creían en su líder. Ese liderazgo les trajo resultados, y esos resultados les trajo bienestar, y ese bienestar les trajo ser potencia mundial. Si de esta crisis surge un liderazgo en el cual la sociedad pueda creer en términos estructurales, seguramente vamos a poder hacer una transición en paz. Ante la ausencia de liderazgo, la diferencia entre la masa y el pueblo es que el pueblo es la masa organizada. Si la masa sigue siendo masa, vas a tener escenarios de violencia, vas a tener escenarios disruptivos y va a imponerse el más fuerte. Con lo cual la construcción de la lógica de la solución sin confrontación amerita el reconocimiento de un liderazgo. Yo en principio lo que busco es el empoderamiento social y no personal para salir de un modelo que impide el surgimiento de un liderazgo nacional, porque el modelo está absolutamente corrompido y el sistema de selección de las conducciones es absolutamente corrupto. Los partidos políticos han desaparecido por completo. Los espacios son administrados a dedo por los dueños y accionistas de los partidos políticos. Y esa elección a dedo trajo de la mano de Cristina Alberto, por ejemplo, o a Scioli, que hoy es parte de este gobierno y salió del placar por fin y se muestra con todo lo corrupto y miserable que fue toda su vida. Y eso te muestra que el criterio de selección a dedo es catastrófico, es espantoso, porque produce una conjunción de intereses que tienen que ver con la renta política, o sea, ¿qué me conviene desde el punto de vista rentístico? Me quedo con 2 ministerios, meto 4 diputados, me canjeo 2 concejales, meto un intendente. La rosca. No, y eso se retrotrae al 83 cuando la coordinadora radical inventó la definición de aparato político y mató la política. Porque la política no es una estructura empresarial que necesita de estructura económica estatal para ser política. La política debe ser implementada a partir de la vocación militante del pueblo, no del fenómeno rentístico. Si no necesitas ser un partido de gobierno, necesitas el unicato, necesitas la administración del gobierno para hacer política. Eso se transforma inevitablemente en dictaduras. Por eso la democracia que yo planteo es la democracia confederal, es pedirle a los cordobeses que pongan en marcha la reconstrucción de la autonomía de Córdoba, que Córdoba no puede sea una provincia que tenga que ir a mendigar coparticipación. Córdoba no puede ser que tenga que someterse a la expoliación de sus recursos naturales. Córdoba no puede ser que se despierte a la mañana viendo
cómo se pone el traje el gobernador para ir a firmar un pacto payasesco absolutamente reñido con la patria y con su destino, y esté dispuesto a acompañar el saqueo del litio, del oro, del agua potable, de la minería, de la pesca, y vaya contento y trajeado a ser parte de ese escenario dantesco de traidores a la patria. Bueno, hay que despertarse, muchachos. No estamos, en ese caso no avanzamos hacia una disolución inexorable de la Argentina tal como la... Es un sistema presidencialista que le permite a un esquizofrénico o a un corrupto tener la virome de todos los argentinos para endeudarnos o partirnos y dividirnos, como propuso el gobernador republicano de Mendoza, siendo legislador nacional, que propuso la secesión de Mendoza. Ningún confederado plantea la secesión. La secesión la plantean desde la República porque es el único método para ejecutarla. La única manera de ejecutar la secesión es que un presidente lleve adelante un DNU anticonstitucional para entregar los recursos naturales, o que el Congreso le acepte una ley de pasta base para destruir los derechos laborales y conjugar la armonía social que hace a la comunidad organizada. Eso está en la República, no en la Confederación. De hecho, la Constitución se basa, según el preámbulo, en los pactos preexistentes. Sí, claro. Listo, ¿los leíste alguna vez? No. Listo, ¿te los imprimieron en la Constitución para que los conozcas? Tampoco. Los pactos preexistentes dicen que las provincias eligen el sistema confederal de gobierno. Por eso no están impresos. Y después, la Constitución te dice que tomamos el modelo republicano de gobierno. Entonces, está claro que la batalla de Caseros, con el traidor de Urquiza y un ejército portugués de mercenarios, vencen a Rosas y cae la Confederación. A partir de ahí vivimos en república. Esa república es el instrumento de los ingleses, desde el principio de los tiempos, para cambiar el imperio español por el imperio británico. Perón lo define. Perón deja en una clase magistral la enseñanza de que tenemos una convivencia en la Argentina entre los que somos hispánicos y los que somos de la corriente del Mediterráneo, de la antigua Grecia hasta acá, y que constituimos el occidente hispánico y latino, y los que constituyen el occidente anglófilo. Bueno, la lucha en la Argentina sigue siendo occidente latino hispánico contra occidente anglófilo y saqueador. Eso es el capitalismo. Estamos hablando con Santiago Cuneo. Me quedan 2 preguntas más y ya te liberamos, Santiago. La primera es, ¿cuánto de todo esto, vuelvo al escándalo a veces sainete en torno a lo que ocurre con Alberto Fernández? La pregunta es medio ridícula, pero te la tengo que hacer, es ¿cuánto esto tiene que ver con un empoderamiento de la CIDE? Reempoderamiento de la CIDE que ha dispuesto el gobierno nacional. Mira, la inteligencia es un fenómeno permanente que no necesita o arbitra de la necesidad de los instrumentos del Estado, porque yo el material lo tuve a disposición 4 años antes que hoy aparezca, con lo cual la disponibilidad de material, como te decía, no se hace ni política ni periodismo por WhatsApp. La investigación, de hecho yo tengo varios Martín Fierro ganados por investigación, no necesita de servicio de inteligencia. La gente tiene mucha mística con los servicios de inteligencia, vio muchas películas del 007. 007, ¿sabes por qué? Era la característica de Moscú. Entonces, en tiempos de la Guerra Fría, un espía inglés tenía características de Moscú, era una manera de mostrar un personaje empoderado de la anglofilia por encima de los rusos y de la cortina de hierro. La realidad es que la inteligencia es una red de información que puedo tener yo, puedes tener vos o puede tener el Estado. Y ahí se ve cuál es más eficiente. El Estado es absolutamente ineficiente en materia de inteligencia porque no tiene hipótesis de conflicto sobre cuál trabajar. Por eso terminan viendo quién se acuesta con quién, porque la inteligencia no tiene hipótesis de conflicto, entonces no se puede desarrollar. La base de la inteligencia es la pregunta, y a partir de la pregunta se hace inteligencia. El primer planteo que vos le haces a alguien que le vas a pedir respuestas de inteligencia es plantearle la duda. ¿Cuál es tu duda? Y a partir de esa duda se desarrolla como hipótesis de conflicto el trabajo de inteligencia y el suministro de información a partir de las fuentes. Ser periodista es tener información chequeada. O sea que nosotros hacemos inteligencia todos los días, 24 horas. Si no, no sos periodista. La realidad es que esto de darle dinero a la CIDE o crear artilugios para financiar fondos reservados que van a manejar discrecionalmente sin explicación es una caja negra para chorear sin que los puedan acusar de robar dinero del Estado del que declaran en el presupuesto. Entonces, 70 millones de dólares para robar es mucha plata y es lo que le mandaron a esa caja negra para poder robar.
Ahí está la que se chorea Milei, Villarruel, Caputo. Ahora, también se roban las comisiones por la deuda, también se chorean la que se llevan como transferencia de la renta con el dólar blue o el dólar litis. Sí, el MEP. El MEP. Pero digamos, no se asusten porque les digan que hay gente haciendo inteligencia, porque algunos somos más inteligentes que los que dicen que hacen inteligencia, pero es un reempoderamiento a los sectores más oscuros de la inteligencia, que es la de meterse en la inteligencia interior. O sea, algo que está prohibido además. Claro. Entonces, sí existe hoy, a partir de ahora, la idea de que ellos con esos instrumentos legalizados, porque tienen la administración del Estado, pueden hacer ciberpatrullaje sobre nuestros celulares, pero hay que asumir que los idiotas que abrieron la puerta de la palabra ciberpatrullaje fue el gobierno de Alberto y Cristina, que propuso el ciberpatrullaje pedido por la CIA a partir de una reunión que tiene Cristina, y que Cristina abrió la puerta del infierno porque habló de ciberpatrullaje, hicieron una propuesta de ley de ciberpatrullaje y hoy Patricia Bullrich la agarra esa ley kirchnerista y esa propuesta del gobierno anterior y la hace realidad al ajuste de sus necesidades. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de nuestros errores para entender por qué pasan las cosas. El ciberpatrullaje, que es lo más grave, es algo que inventó el gobierno de Alberto y de Cristina. ¿En qué momento esto se vuelve en contra de Javier Milei? O, digo, él como presidente. ¿En qué momento vos también, en tus distintos espacios, has dicho cosas, acusaciones bastante serias sobre Javier Milei? Iguales de serias que las de Alberto. Sí. Bueno, ¿en qué momento toman luz? Luz van a tomar seguramente, yo creo que los próximos meses van a ser terribles y el gobierno de estos asesinos, porque la verdad que es un gobierno criminal, va a utilizar todas las armas para generar información de este tipo que ha salido a la luz sobre Alberto, que van a tener que ver tal vez con el encarcelamiento de Cristina o de otros exfuncionarios, nuevos planteos sobre los juicios de Cristina con el tema de OTESUR o el tema de obra pública. Van a llenar el próximo semestre de este tipo de maniobras para tratar de camuflar el genocidio económico y la caída en desgracia de un gobierno que no tiene ningún destino en materia económica que no sea el de saquear al pueblo argentino y hambriarlo. Habrá que ver cuál es la fuerza más potente en disputa, si un pueblo que se conforme con estos estertores premortuorios de un gobierno que trata de llevarse con él a su adversario, o la realidad económica que va a decir, mira, está todo muy lindo con Cristina, pero yo no morfo. Entonces, la realidad es que cuando le suelten la mano a Milei, los factores de poder, van a aparecer los informes de Milei. Eso depende la velocidad de la caída. Que este gobierno cae, no tenga ninguna duda. Y esos informes pueden llegar a ser tenebrosos también. Son 100.000 veces más oscuros que Alberto. Me da un poquito de miedo. La gente tiene que entender que no da para más este sistema electoral, que un sistema que te hace optar y no elegir, que te lleva a votar en segunda vuelta, un disparate irracional. A ver, el argentino es raro. El argentino te dice, yo quiero ser como Estados Unidos, ¿no? El gorila típico anglófilo argentino te dice, el modelo es Estados Unidos. Entonces vos le decís, bueno, en Estados Unidos se elige por colegio electoral. Claro. No hay segunda vuelta, no hay un carajo, hay colegio electoral. Los estados definen quién es el presidente, no las personas. No es el voto individual nominativo. Claro, sí. En Estados Unidos los estados son absolutamente autónomos, a tal nivel de autonomía que determinan sobre la vida y la muerte, porque hay estados con pena de muerte y otros que no. En Estados Unidos la ley de inmigración la determinan los estados, no es para todos igual. La Florida tiene la suya y Texas tiene la suya. Sí, claro, bien distinto. Con lo cual, cuando vos le decís al argentino anglófilo, traidor a la patria por concepción, habitante del territorio poblado sin patria, con documento argentino, que si querés ser como Estados Unidos tenemos que tener una organización política como la de Estados Unidos, que permite las autonomías de las provincias, de los municipios, las autarquías, las decisiones unilaterales de las provincias en materia de definición, y son una gran nación. A nadie se le ocurre en Estados Unidos levantarse a la mañana y decir, nos vamos a secesionar. ¿No? A nadie se le ocurre.
Por dos motivos. Primero, el éxito. Nadie se quiere desprender de un modelo exitoso. Y segundo, porque a los 3 segundos te cae el ejército, ¿no? O sea, y se te terminó la aventura secesionista. Con lo cual, ir hacia la confederación es todo lo contrario del modelo republicano que sí te permite la secesión. ¿Por qué? Porque un presidente por decreto entrega el litio. Por decreto. Mientras vos defendés la república entrega el litio. Lo entrega por el 3% de retenciones. 3%. Bolivia tiene 42%, Chile 48% y lo quiere nacionalizar. La Argentina entrega el oro por el 3%. La plata, el cobre, que es un conductor que acompaña al litio. Bueno, todo eso se hace en la República. En la Confederación ninguna provincia cobraría el 3% de retenciones por su litio o su cobre. No existe. Ninguna provincia diría, mis minerales te los regalo por el 3%. Chubut no estaría entregando la pesca por el 3%, ¿no? Bueno, entonces, volvamos a un sistema confederal donde las provincias tengan, y fíjate qué importante lo que te digo, en el modelo que yo planteo, mi destino político es en mi provincia. Yo soy bonaerense. Estoy en Córdoba, tratando de convencerlos a ustedes de que lo que tienen que hacer ustedes es elegir a los cordobeses. O sea, mi propuesta es restringirnos a todas las posibilidades nacionales para que sean el conjunto de las provincias quienes elijan finalmente a quienes conducen. Porque cada uno tiene que defender sus propios intereses de desarrollo sustentable. Cuando un economista liberal te dice, Catamarca no es viable. Sí, Catamarca no es viable, mira qué maravilla. ¿Y quién se lleva los impuestos de Catamarca? ¿El IVA quién lo cobra? ¿Catamarca? ¿El impuesto a la ganancia queda en Catamarca? ¿Los derechos de aduana de la exportación de Catamarca se los queda a Catamarca? Los minerales, fija Catamarca las retenciones a las empresas. El gobernador de Catamarca negocia con las empresas que van a explotar a Catamarca los recursos naturales. ¿Y qué hacemos con las provincias más pobres? No hay ninguna provincia pobre. No existe la provincia pobre. En el siglo XXI no existe una provincia pobre. Lo que existen son provincias saqueadas. Eso es otro tema. Si yo le devuelvo a la provincia más pobre de la Argentina todos los impuestos y los derechos de aduana y la administración de sus recursos naturales, no existe la pobreza, porque salvo muy pocas provincias, la mayoría, la gran mayoría no llega a los 500.000 habitantes. Imagínate Neuquén, que hoy necesita coparticipación para pagar salarios y viven arriba de vaca muerta. Deberían ser un emirato árabe. De cada neuquino debería ser multimillonario y los docentes neuquinos no cobran, ¿no? Por dar un solo ejemplo. El Valle de Río Negro ya no produce. Las condiciones económicas son devastadoras para la producción del Valle de Río Negro. Devolverle la autonomía a Río Negro a ver si siembran o no siembran pera y manzana. La realidad es que cuando la economía de las regiones la maneja el centralismo unitario porteño de transferencia de la renta, vos sos nada más que un territorio para ser expoliado, para ser saqueado. Si yo te dejo a vos la administración de tu recurso en Córdoba, ustedes no van a permitir que vengan a saquearlo, porque van a tener que vivir de lo que generen. No hay más coparticipación. Los bonaerenses ponemos 10 pesos y recibimos 4. Y entonces nos dicen que ajustemos. Yo le propongo al gobernador Kicillof que se levante a la mañana y retenga toda la coparticipación y no gire un solo peso más a la nación. Entonces vamos a ver quién se queda con la chequera vacía y a ver quién es el inviable, si el Estado Nacional o el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Santiago, acabamos de hablar con Santiago Cuneo. Bueno, ya lo conocen, periodista, empresario. En realidad, bueno, casi no hace falta presentar. Simplemente vayan, googleen, como hace cualquiera, y van a encontrar esta y muchas más reflexiones. Hoy en un día en el cual no esperaba seguramente ser tan consultado, o al menos esperabas hablar más de tu proyecto político, no solo de cosas que habías dicho ya hace unos años. Pero te agradecemos de todos modos este paso por los SRT. Sabes que estamos además atravesando una situación compleja, así que... Toda mi solidaridad. Te agradecemos este rato con nosotros. No, gracias a ustedes y como les dije, no resistan, combatan, porque la resistencia termina con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Santiago Cuneo, Radio Universidad. Pausa un poco de...